trabajar el proceso de fecundación, que consiste en la unión de dos gametos, un gameto femenino y un gameto masculino, que se unen entre sí para crear un nuevo individuo. Pero para llegar a este punto, esos gametos tienen que pasar por varios procesos. Primero que todo, el proceso en el cual se forman estos gametos se denomina gametogénesis. En este punto es donde se van a desarrollar y se van a crear el gameto femenino, que sería el óvulo, y el gameto masculino, que sería los espermatozoides. Cada uno de estos tiene su proceso diferenciado. Vamos a empezar hablando de los gametos masculinos. El proceso en el cual se forman estos gametos se denomina espermatogénesis, que consiste en el proceso en el cual unas células germinales primitivas denominadas espermatogonias se van a convertir en espermatozoides. Vamos a ver este proceso apoyados con el siguiente video. El proceso comienza en la pubertad y se prolonga durante toda la vida y comprende los fenómenos que hacen posible la transformación de espermatogonias en espermatozoides. La producción de espermatozoides tiene lugar en los testículos, concretamente en las paredes de los tubos seminíferos. En las zonas periféricas de estos túbulos existen espermatogonias de tipo A que mediante mitosis se multiplican para formar una reserva continua de células madres, y espermatogonias de tipo B, las cuales dan origen a nuevas células especializadas diploides. Los espermatocitos primarios, estos entran en una fase prolongada, seguida de una rápida finalización de la meiosis 1, formando dos espermatocitos secundarios. Cada espermatocito secundario pasa por la segunda división meiótica y se producen 4 espermátidas, siendo estas células haploides. Estas células sufren una serie de cambios conocidos como espermiogénesis, que permiten su transformación en espermatozoides, los cuales, una vez que están completamente formados, se sitúan en la luz de los tubos seminíferos, desde donde se empujados hacia el epididimo, donde terminan su proceso de maduración y luego estarán listos para ser expulsados. Bueno, entonces vamos a continuar con la ovogénesis. Entonces, la ovogénesis es el proceso mediante el cual las células germinales inmaduras femeninas, también conocidas como ovoconias, se transforman en óvulos maduros capaces de ser fecundados. Ocurren dos situaciones. La primera, que es por la cual vamos a iniciar, es antes de la madurez sexual, es decir, el embrión y también la infancia. Entonces vamos con la primera. Las ovogonias situadas en los ovarios se están dividiendo por mitosis, es decir, son diploides. Segundo, es hacia el tercer mes de empezar el desarrollo embrionario, las ovogonias se transforman en ovocitos primarios. Tercero, la profase no termina en el momento, sino que queda paralizada y el ovocito primario permanece en ese estado hasta que el organismo femenino alcanza la madurez sexual. Y la segunda situación es cuando llega la madurez sexual, es decir, ocurre entre los 13 y 15 años. Cuando llega esta madurez sexual, se reanuda la primera división meiótica. En la ovogénesis, el ovocito primario da lugar solamente a un ovocito secundario con serie haploide. Terminada la primera división meiótica, el ovocito secundario comienza la segunda división meiótica. Y los cuerpos polares se desintegran y el ovotide se transforma en un óvulo.
Mientras estoy armando la estructura del óvulo y antes de iniciar a explicar sus partes, es importante mencionar que los óvulos son células haploides portadoras del material genético creadas en los ovarios a través de la meiosis de un ovocito, originando a un óvulo por el proceso de ovogénesis, en la cual se manifiesta periódicamente por medio de la ovulación. Bueno, entonces ahora para continuar vamos a hablar acerca de las partes como tal del óvulo. Vamos a iniciar por la parte del núcleo, en este caso es la zona verde, se localiza en un polo celular, es decir, en un extremo es donde se almacena el material genético, presenta un tono oscuro y por eso se denomina como tal mancha germinativa. Allí contiene 23 cromosomas donde va a estar la información genética y es innecesaria porque va a ser transmitida pues al embrión. Los cromosomas contienen genes, los genes son las instrucciones para crear células nuevas y además los genes le indican como tal a las células del cuerpo cómo producir factor coagulante. Todos los genes son idénticos en cada célula y todos se encuentran organizados pues en la misma forma. Luego tenemos como tal el citoplasma, que es esta parte amarilla, contiene la sustancia que permitirá la nutrición del embrión durante sus primeros días. La membrana plasmática va más o menos básicamente rodea el vitelo como tal. Está formada principalmente por glucoproteínas indispensables para la unión específica de las células sexuales. Seguidamente tenemos entonces la zona pelúcida, que es toda esta zona azul. En este caso es una capa gelatinosa que rodea la membrana plasmática, protege al óvulo y después pues como tal al preembrión. Se encuentra formada por glucoproteínas que se van a endurecer después de la fecundación, lo que va a hacer que sea más difícil la unión de más de un espermatozoide en el mismo óvulo, evitando así pues como tal la polispermia. Y también tiene funciones inmunológicas. Y por último tenemos toda esta parte rosada, en este caso. Y básicamente es la corona radiada, que es una capa gelatinosa con ácido hialurónico y células foliculares, la cual rodea la zona pelúcida y posee tres funciones principales. La primera es proteger al óvulo en su viaje hasta el útero. La segunda es producir hormonas sexuales y la tercera es intervenir en la formación de la placenta. Se dice además que estas células acompañan al embrión y desaparecen cuando éste se une e invade el útero de la madre, es decir, se realiza como tal la implantación uterina. Este proceso se llama eclosión y es muy importante para que el embrión pueda como tal desarrollarse. Bueno, en este rompecabezas vamos a encontrar el espermatozoide. En él vamos a hablar de cada una de las partes y la función que cumple. ¿Listo? Entonces, el espermatozoide está dividido en tres partes, básicamente. Una zona intermedia, la cola y la parte de la cabeza. Entonces, vamos a comenzar hablando por la cola. La cola o flagelo es una estructura larga cuya función principal es permitir la movilidad del espermatozoide mediante un movimiento ondulante o serpenteante. En la parte intermedia tenemos lo que son las mitocondrias, que son las que ayudan a la movilidad de todo el espermatozoide. Y ya nos encontramos en la parte de la cabeza. Esta está dividida en tres partes: el acrosoma, el núcleo y la membrana plasmática. En la membrana plasmática es la que va a rodear al acrosoma y al núcleo, y en ella se encuentra pues alguna cantidad de citoplasma. Luego vamos a encontrar el núcleo, que es donde está la información genética, los 23 cromosomas. Y por último, el acrosoma, que es la parte que ocupa los dos primeros tercios de volumen del espermatozoide. En él vamos a encontrar las enzimas proteolíticas que ayudan a deshacer la zona pelúcida del óvulo y poder penetrar dentro de él, haciendo así el proceso de fecundación. Y este sería nuestro espermatozoide. Bueno, continuando con la fecundación, vamos a hablar de las barreras a superar. Son todos aquellos obstáculos que tienen que pasar los espermatozoides para lograr su cometido, que es encontrar al óvulo que está listo para ser fecundado. Vamos a encontrar entonces barreras químicas y barreras físicas. En las barreras químicas encontramos primeramente el pH. El pH de la vagina está entre los 3,8 y los 4,5, lo que significa que es un ácido moderado. ¿Qué sucede aquí? Los espermatozoides ingresan a la vagina. Cuando están ahí, entran en contacto con este pH y varios de ellos mueren ya que es ácido. Otros de ellos pueden pasar esta barrera. ¿Cómo lo logran?
ellos están recubiertos por el líquido seminal, y este líquido seminal tiene un pH de 7,2 a 8,4, lo que significa que es alcalino. Por lo tanto, ellos pueden pasar esta barrera. Luego encontramos la acción inmunológica. Ya los espermatozoides que han pasado la barrera del pH llegan a esta zona. Todos estos espermatozoides y se encuentran con las células blancas. Estas células blancas están encargadas de fagocitar a todos esos elementos que ingresan a nuestro cuerpo, esas sustancias que no hacen parte de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Entonces, estos espermatozoides, varios de ellos son determinados como cosas que no están dentro de nosotros y son atacados, fagocitados por ellos. Pero otra parte pasa y llega al cérvix. En el cérvix es una zona del aparato reproductor femenino que vamos a ver acá. Entonces, esta es la zona del cérvix, la vemos acá. ¿Qué pasa? Acá en el cérvix vamos a encontrar una sustancia que se denomina moco cervical. El moco cervical, dependiendo si está en estado de ovulación, él va a tener una contextura más ligera, va a ser transparente y va a tener la apariencia más o menos de la clara de huevo. Cuando no está en proceso de ovulación, este moco cervical es mucho más espeso, lo que evita que los espermatozoides ingresen. Finalmente tenemos las barreras físicas. La misma anatomía del sistema reproductor femenino cuenta en la parte del cérvix, que en la parte que vemos acá, encontramos unas cavidades denominadas criptas cervicales. ¿Qué pasa? Los espermatozoides ingresan por esta cavidad del cérvix cuando van pasando y se pierden en estas cavidades. Bueno, entonces para continuar tenemos ahora la unión del espermatozoide con el ovocito. Una vez el espermatozoide encuentra el ovocito, el primer momento que se va a hacer es la penetración de la corona radiada. Básicamente acá los espermatozoides consiguen atravesar la corona radiada gracias a la liberación de la enzima hialuronidasa y el movimiento de su flagelo, es decir, su cola. Asimismo, como vemos, va desapareciendo. Y en el segundo momento tenemos la penetración de la zona pelúcida, que para poder atravesar esta segunda barrera, la cabeza del espermatozoide establece contacto con el receptor SP3 de la zona pelúcida del óvulo. Esto desencadena la reacción acrosómica, que consiste en la liberación de enzimas hidrolíticas denominadas espermiolicinas. Dichas enzimas disuelven la zona pelúcida para permitir el paso del espermatozoide. Seguidamente, en el tercer momento, tenemos la fusión de membranas, que básicamente se va a hacer la formación del cono de fecundación, donde va a permitir la fusión de la membrana del óvulo con la del espermatozoide para que la cabeza del espermatozoide pueda entrar. A su vez, gracias a la despolarización de la membrana del óvulo y a la liberación de gránulos corticales, se evita la entrada de otro espermatozoide. Es decir, se activa el ovocito 2, terminando su meiosis 2, y allí también se bloquea la zona pelúcida, evitando así como tal la polispermia, es decir, la entrada de más de un espermatozoide. Y ya para finalizar, se da la formación de pronúcleo masculino y femenino, es decir, como tal ocurre la descondensación de cromosoma y se replica el ADN.